Liderazgo Enfocado Podcast, equipando al liderazgo del mañana, hoy. Principios, enseñanzas y conversaciones de liderazgo con el Dr. Abel Ledesma. Bienvenidos a nuestro espacio especial de Liderazgo Enfocado Podcast y estoy bien emocionada porque estamos en este nuevo año relevante. Así que aquí tenemos al Dr. Abel Ledesma. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Aquí, 2023, la Sí. primera del... El primer episodio especial que vamos a tener aquí Ajá. de este 2023. Así que estamos muy emocionados por esto, pero también estamos bien contentos porque tenemos un invitado especial hoy. Así que vamos a conocerlo un poquito más, pero está con nosotros el pastor Jesse Álvarez. Es una bendición estar con ustedes. Gracias. Gracias. Voz de locutor. Voz de locutor. Es lo que dicen. Sí, Canta no. ópera, así como lo oyes. Sí, ahorita va a cantar. Aquí dice cantar. Ay. Pastor, un honor que esté con nosotros El honor es mío. tarde grabando este episodio. Y pues vamos a empezar. Esto lo vamos a dividir en dos partes. Pastor Abel Ledesma lo va a entrevistar un poco acerca de su ministerio, así que todos los que estamos escuchando vamos a escuchar acerca del ministerio del pastor Jesse, y la segunda parte vamos a hablar un poco del crecimiento, acerca del liderazgo en iglesia, así que va a ser más conversacional. Así que Pastor Abel Ledesma. Gracias, Ana. Eres una bendición y qué bueno que has aguantado vara y aquí estás. Ya sabes que de esta iglesia tú y yo vamos a salir por los pies por delante. Por delante, pastor. Sí. Así que gracias por tu apoyo. Y también pues estoy entusiasmado por tener aquí a un amigo de muchos años. Conozco de él en facetas y conozco de él desde el 1998, cuando pastoreaba en Fresno. Ahí fue donde lo conocí, es una historia. Y lo conocí con sus hijas pequeñas. Ya cuando me los volví a encontrar, estaban adolescentes, y luego me los vuelvo a encontrar otra vez y ya están todas Nietos, adultas, ya con nietos. jóvenes con su profesión. Así que hay mucho que hablar con él, porque si podría describir al pastor Jesse Álvarez a pesar de todo, porque lo conozco pastoreando y siempre lo he conocido pastoreando, es perseverancia. Perseverancia, ¿por qué? Porque ha estado al pie del cañón en el llamado que Dios le ha dado. Y pues, Pastor Álvarez, pues es un placer tenerte aquí en nuestros medios. Gracias. Aquí en la bellísima y fina ciudad de San Diego. Sí, es lo que dicen. Gracias por venir, por ser parte, por aceptar esta invitación. Y claro, pues queremos conocerte un poquito más. Queremos que nuestra audiencia, pastores y líderes que nos escuchan, conozcan de hombres y mujeres que han hecho impacto en el liderazgo, que tienen algo que ofrecer, un consejo que dar, y también cómo aprendemos de tus errores para no cometerlos, ¿verdad? Así que eso es clave dentro del liderazgo. Pero yo quiero hacerte una pregunta. Quiero conocer más de tu vida familiar y de ti como pastor. Claro. Así que lo que yo estoy tratando de hacer es que la audiencia te conozca como papá, como esposo y como el pastor de una iglesia próspera ahí en Silma ahora, ¿verdad? Platícanos, ¿cómo estás? Oh, wow. ¿Por dónde comenzamos, verdad? Pues tengo el privilegio de, estar ya casado. Este mayo que viene, si Dios quiere, ya son 33 años. Wow. Nos casamos el 5... año de la crucifixión. Que no lo oiga Norma. Y nos casamos el 5 de mayo del 90. Así es de que cuando preguntan qué colores tuvieron en la boda, fueron verde, blanco y colorado. Claro, Pero obviamente. Pero no fue así. Y como dice el pastor Ledesma, bueno, ya tenemos dos hijas ya graduadas del colegio. Y ya tenemos, por la gracia de Dios, ya 4 años y medio pastoreando en la ciudad de Selma. Y ha sido, no sé si quieres que comience desde cuando comenzamos en la obra pastoral. Sí, me gustaría ver, conociéndote a ti un poco del tiempo del ministerio. Sé que empezaste de soltero.
Ya comenzar ya del soltero, pues fue en el 86 cuando el Señor me salvó. Ese mismo año del 86 el Señor me tocó y me llamó al ministerio, y ya de allí entonces Dios me llevó en el 87 a Cornerstone, Asamblea de Dios en Fresno, en donde tuve el privilegio de trabajar y servir como director de evangelismo en esa iglesia, una iglesia que próspera, Dios la bendijo, creció de unos 200, 250 a más de 1,000 personas en unos par de años. Y allí fue donde el Señor me bendijo con mi esposa, la conocí allí en el 88. Evangelismo personal. Sí. 1-1. Evangelismo 1-1. Ahí fue la victoria. Ya, aunque se llama Norma. Y ya de ahí, pues por la gracia de Dios, entonces Dios trajo un cambio a mi vida ministerial de director de evangelismo en una iglesia local, en donde ahora abrió las puertas para trabajar como evangelista, viajando por un par de años, básicamente recorriendo el estado de California, y luego ya después de un viaje misionero a las Filipinas en el 94, el Señor ya abrió las puertas para comenzar a pastorear la primera iglesia. Comenzamos con 4 familias, y de 4 familias la obra creció a 300 almas. Y ya de allí en el 98 fue donde el pastor Ledesma llegó, y tuvimos una campaña de mayordomía, hicimos algunas remodelaciones al templo. Y de allí, por la gracia del Señor, estuvimos ya 8 años pastoreando, y en el 2000... ¿Tú empezaste esa obra, Jesse, o fue una plantación? Sí, esa obra fue una plantación de Cornerstone, pero lamentablemente cosas sucedieron, y el pastor y la iglesia, la congregación que estaban allí, se salieron y dejaron las instalaciones sin pastor y con 4 familias en necesidad de un pastor. Y fue cuando ya el pastor que estaba en ese tiempo en Cornerstone me pidió si consideraba entrar como un pastor interino, y pensando que iban a ser un par de meses, llegaron a ser 8 años. Dios hizo grandes cosas durante ese periodo de tiempo. Y luego ya en el 2002 fue un cambio en donde el Señor nos llevó a Oklahoma City, en donde Dios nos usó para pionear una obra hispana en una iglesia. ¿Dónde te perdiste, Jesse? Ahí fue el detalle. Sí, ahí tuve el detalle. Lo tuve buscando mar y tierra, y dije, no puede ser el rapto, porque aquí estoy yo todavía. Porque te fuiste a Oklahoma. Estuvimos en Oklahoma City por 2 años, y trabajando, pionamos la obra hispana, y luego también trabajando como pastor de evangelismo de la iglesia anglosajona. Y ya en el 2004 el Señor nos trajo de regreso a California. Estuvimos en Oxnard del 2004 al 2018. Y fue una iglesia multilingüal, servicios en inglés y en español. Y durante ese periodo de tiempo, pues he tenido el privilegio de trabajar como presidente de Alianza de Ministros, presbítero ejecutivo de las Asambleas de Dios. Y luego ya en el 2018 Dios nos llevó a Selma, California, en donde estamos ahorita pastoreando una iglesia que se llama Valley Life Community Church de las Asambleas de Dios. Wow. Él tiene una trayectoria de algunas iglesias, y es cuando le pierdo el rastro y lo tengo que encontrar otra vez. Pues ya le puse un chip para encontrarlo. Ya no se le pierde. Sí, para que no se pierda. El problema está de que cuando yo lo conocí en Fresno, ahí hicimos una campaña, y después fue a Oklahoma. ¿Pero qué? ¿Cuántos tiempos duraste en Oklahoma? 2 años. 2 años. 2 años. Y luego después, no sé cómo nos dimos en Oxnard. Alguien me llamó, no me acuerdo quién fue, porque llegamos en 2004, y como que en el 2006 quizás, algo así, alguien de tu organización de CAM me llamó, y cuando me dijeron David CAM, Vázquez, dije, ándale, ahora sí ya vamos a reconectarnos con Abel Ledesma. Fue David Vázquez. Se me da que fue David Vázquez, Sí, fuimos, y ahí dimos otra vez contigo, que por cierto hicimos 2 campañas. 2 campañas. En Oxnard. Y luego lo empecé a buscar, no, que ya no está aquí, ya que no. se fue a Silma. Pues denme en su rastro, y te dejaba recado en la nueva iglesia, hasta que se indignó, me levantaron. Le levantó el castigo. Y hicimos otra campaña. De ¿Cuánto tiempo tienes tú no pastoreando en el ministerio? El ministerio, pues desde el 87. Desde el 87, el Señor me salvó en el 86, y en 4 meses después de mi conversión a Cristo, el Señor me toca y me llama a predicar el Evangelio. Y así es me llamó, pero comencé en el 87. Y de allí... O sea, que tienes en el ministerio 35 años, porque estabas soltero. Me decías que estabas soltero cuando tú iniciaste ya en el ministerio, ¿no? Correcto. Okay. ¿Y de pastor cuánto tienes? De pastor, bueno, comenzamos en el pastor en tiempo completo como pastor en el 94. Así ya que 2004, ya son 29 años. 29 años. Entonces ya
Ya llevas algunas millas y kilómetros grandes ahí. Ahora, déjame ya en todos estos tiempos que me has hablado de tu ministerio y tu pastoreado. ¿Cuál ha sido el desafío más grande en tu ministerio? De estos 29 de pastor y de estos 35 de ministerio, ¿algo tiene que ver llegado a tu vida que te ha definido y que te convenció a pesar de todo? Bueno, sí, para esto me llamó el Señor y para este tiempo nací. Pero ¿cuál ha sido el desafío que definió tu llamado, definió tu vida o que dijiste, esto no se lo deseo ni al pastor Ledesma? Wow. Wow, esa es una gran pregunta. Yo sé que ha habido cosas. Sí. Creo que lo más reciente, y obviamente no hay ni el tiempo ni quizás el momento ahorita para desempacar todo, pero yo creo que lo pondría de la siguiente manera. Y eso es de que Jeremías, cuando él profetizó y nos habla acerca de el tiempo que vino el agotamiento a su vida personal, en donde ya quería como quizás tirar la toalla y decir, ya voy a dejar la carrera. Y fue un tiempo en donde él estaba atravesando un tiempo de dolor, de sufrimiento. Lo habían tirado al calabozo, lo iban a dejar para morir. Pero cuando él comenzó el llamado que vino sobre su vida, y Dios le habla en Jeremías capítulo 1, desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya lo había apartado para este llamado sagrado. Entonces, algo emocionante en la vida de Jeremías, ¿verdad? Dios me tocó, Dios me ha llamado, y hay una emoción, pero cuando llegó el momento de dolor y sufrimiento, fue en donde él ya como que comienza a preguntarse en sí mismo una autointerrogación. Quizás ya es tiempo para dejar la carrera. Wow. Juan el Bautista llega a un tiempo en donde él es tocado por Dios, Juan el Bautista, y él viene para anunciar la venida del Mesías, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero después Juan el Bautista cae en la prisión y luego pregunta, ¿será él o debo de buscar a alguien más? Yeah. En tiempo de prisión y de dolor. Para mí, el tiempo de prisión espiritual y dolor espiritual ha sido el tiempo más duro. Wow. Ha sido el más duro porque es donde viene el momento de una exclamación de emoción. El Señor me ha tocado, me ha llamado, pero cuando viene el golpe, entonces comienzo a preguntar, Señor, ¿eres tú el que me llamaste? ¿Estoy todavía en tu perfecta voluntad? Y está en donde viene la promesa que el Señor nos da, y eso es de pedir y recibir. Pero entre el pedir y el recibir hay un lapso de tiempo. Y es en ese tiempo en donde para mí personal ha sido el tiempo más duro. En el esperar. Señor, cuando algo que acabo de aprender es de Charles Darwin. Charles Darwin, una cosa que yo acabo de aprender es de que él, antes de ser ateo, él se estaba preparando para el ministerio, para ser pastor en Cambridge University. Él tenía una hija llamada Ana. Ana estaba enferma y a punto de morir. Él se pone de acuerdo con su esposa Emma para creerle a Dios por la sanidad de su hija Ana. Pues él pidió y estaba esperando recibir. Cuando por fin Ana muere, el dolor fue tan duro y tan cruel para Charles Darwin que fue en ese momento en donde él no le perdonó a Dios y le prometió a Dios olvidarse completamente de él. Y de allí nace la creencia de la evolución que ha impactado el mundo entero, en el pedir y en el esperar. Y yo creo que para mí la prueba más grande ha sido en ese proceso. Y en ese proceso es un proceso definidor, en donde me puede definir ya sea en convertirme en ateo o profundizar más mis raíces en Cristo y, como dice el pastor Ledesma, perseverar. Antes de irnos a un receso, ahorita se lo entrego a Hannah, pero quiero hacerte una pregunta.
Tú oficialmente has pastoreado como pastor principal 3 iglesias, ¿o cuántos? ¿4? Sí, fue Fresno, apionamos la obra hispana en Oklahoma City, pastoreamos en Oxnard y ahora estamos en el 4º pastorado en Selma. La pregunta que traigo y la razón que te hago esa pregunta es porque en esas etapas de esos pastoreados, ¿has visto que la prueba o el desafío ha aumentado, disminuido? O has dicho, ya sé esto, bring me another one. O sea, dame que se venga el que sigue. O sea, en tus experiencias a nivel personal, en cada una de estas iglesias, ¿el desafío se ha intensificado en tu vida? ¿O es algo nuevo en tu vida? ¿O algo que, eso también lo tuve allá? ¿Cuál es tu experiencia? Yo creo que para contestar esa pregunta, cada tarea viene con sus pruebas únicas. Hasta cierto extremo, porque el contexto es diferente, la comunidad, el ambiente. Pero en lo que es a través de las décadas, que podemos decir ahora las décadas, creo que la intensificación o la intensidad ha incrementado en el ámbito espiritual. La guerra espiritual ahora está a una etapa, a un nivel que yo lo pongo de esta manera. Si alguien quiere trabajar a la par mía, en donde estoy pastoreando en el momento presente, yo les digo lo siguiente. Si tú vas a trabajar cerca conmigo, necesitas estar bien cerca a Cristo o no vas a durar. Y eso ha sucedido. Y no voy a contar las historias, pero lo que sí puedo decir es de que la intensificación de la guerra espiritual es lo que ahora sobresale sobre los pastoreados anteriores. Y el llamado entonces para mí es el mantenerme lo más posible enfocado en lo que es la prioridad apostólica de Hechos 6:4, donde los 12 le dicen a las multitudes: nosotros necesitamos entregarnos continuamente a la oración y a la palabra de Dios. Y si yo pierdo ese enfoque en ese texto central, yo no duraría. Vas a alimentar a las masas sin alimentarte tú y para poder alimentar al pueblo. Exacto. Magnífico. Wow. ¿Qué te parece, Ana? No, increíble. Creo que es un gran mensaje y una gran enseñanza el poder escucharlo y yo creo que cada persona que nos está oyendo va a ser de mucha bendición escucharlo. Así que vamos a tomar un momento para pasar a la parte 2 de este episodio, que sí, por favor, tienen que compartirlo porque está increíble. Regresamos en un momento. Estamos muy contentos por este nuevo año de liderazgo enfocado con la nueva serie del Dr. Abel Ledesma Relevante. Y no te puedes perder nuestra próxima reunión mensual, que será el lunes 24 de abril, con el tema Edificando un equipo efectivo. Tendremos una gran reunión con invitados especiales, así que te esperamos. Bueno, regresamos a la parte 2 de este gran episodio de podcast con Pastor Dr. Abel Ledesma y nuestro invitado Jesse Álvarez. Amén. Que nos estaba compartiendo algo que yo creo que... Conocimos más de él ahora. Sí, muchísimo, algo que yo sé que va a ser de mucha bendición para todos, pero ahora vamos a pasar un poquito al área del liderazgo y ministerio y vamos a hablar 2 puntos importantes aquí de crecimiento. Tanto sabemos que el pastor Abel Ledesma ha aportado en algunas campañas financieras y a veces, no sé por qué a los líderes les cuesta hablar de finanzas, pero debería ser algo tan anormal porque es un área de las más delicadas, me parece, en el ministerio, pero de las que deberíamos de tomar más en cuenta y que a veces como que le sacamos la vuelta a esos temas. Pero la verdad, nosotros como iglesia tenemos un gran pastor y un gran maestro en eso. Y yo creo que hablar de este tema están las personas que tienen que estar. Y pues háblenos un poquito de cómo ha sido este mentoreo financiero. Sé que se colaboró con CAM para levantar campañas en algunas iglesias, como nos comentaba anteriormente. Entonces, pastor, pues Jesse ha sido una de las iglesias que
se ha abierto como iglesia latina y ahora también pastoreando una iglesia de anglosajona. Me ha tocado trabajar con él. Es una campaña de asesoría financiera donde por 4 meses educamos a la iglesia a través de un proceso sobre la visión local del pastor, la necesidad local de la iglesia. Y no pedimos dinero hasta que la iglesia pase por un proceso de oración, un proceso de ayuno, un proceso de información, porque la gente informada se mantiene entusiasmada, pero también en preparación de lo que él como líder Dios le está hablando para la iglesia. Y hemos tenido la experiencia y el éxito que hemos podido tener con las iglesias porque preparamos al pueblo y lo hemos hecho. El problema es que sí es un tema delicado y muchas veces como pastores nos atemoriza más la gente que habla en contra que la gente que está a favor. Así que y la gente que habla en contra de todo no te va a apoyar y te va a detener. Entonces mejor darle caso a los que sí te van a apoyar y los que no quieren o entran al aro o se van. Los mandamos a Fresno, inclusive. pero allá donde vive, hermano. Pero ha sido mi experiencia de que el pastor tiene un tema, es un tabú para muchos pastores y para muchas iglesias, porque lo clásico es cómo piden dinero las iglesias. Pero pues todos pedimos dinero, nadie va a trabajar gratis para que no le paguen. Hasta cuando te vas a poner en un radio te van a cobrar por el spot que van a venderte. Digo, ¿cuánto cobró el Supertazón esa vez? Que por 29 segundos, $7 millones. O sea, ¿por qué piden dinero? O sea, a esas vamos, todos necesitamos dinero para pagar todo lo que se tiene a cabo y las iglesias no son la excepción. Pero aquí tenemos a una persona que yo hice cálculos y hemos hecho contigo 4 campañas en diferentes iglesias de mayordomía. Y pues sí, es algo interesante que sería que él nos platicara, porque yo también aquí en esta iglesia local de Centro Familiar he hecho 4 campañas en esta misma iglesia, por eso tenemos lo que tenemos. Pero tú has estado en diferentes iglesias, en Fresno, en Oxnard 2 y luego ahorita en Silmar, que son Selma, que hemos estado ahí con él. Son 4 en diferentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia y qué te ha parecido? Pues yo creo que en primer lugar Dios nos llama como pastores principales de una iglesia local para ser líderes. Y el líder principal, bajo la guianza y la dirección del Espíritu Santo, es el pastor de la iglesia local. Entonces, como líder necesitamos liderar por delante, por enfrente, y tomar la iniciativa en proveer, proporcionar visión, clarificación, educación, información para la iglesia en el estado en el cual se encuentra la congregación y lo que es las instalaciones de la iglesia local. Algo que me acuerdo muy bien, Abel, de ti fue cuando llegaste por primera vez, y una de las cosas que nos enseñaste es de que típicamente, lamentablemente, especialmente quizás en el mundo latino, es de que recaudamos fondos con tostadas, tacos, tortillas y tamales y todo lo que empieza con té. Tortas. Y jamás, tacos. Y tortas. No mencioné las tortas, por favor. Y lamentablemente eso ha sido la costumbre. ¿Por qué? Pues tristemente es por ignorancia. Uno no sabe. Uno no fue educado, no fue enseñado, y hay veces que el pastor, ya sea que fue o no fue al instituto, al seminario, y no se le capacitó en estas áreas, en lo que es la mayordomía bíblica. Y ya lo que yo aprecié y obviamente aprendí, y por esa razón ya llevamos la 4ª campaña, es porque es bíblico. Es parte del discipulado para el rebaño. Y una de las cosas que yo inmediatamente beneficié fue el discipulado que Dios usó con el pastor Ledesma para ayudarme a discipular la iglesia local. Dios lo usó durante ese plazo de tiempo, la capacitación, las enseñanzas, las lecciones, las reuniones, y cada vez la iglesia iba creciendo en la vida espiritual y la vida en lo que era la educación. Y las finanzas también. Y las finanzas crecieron. El rebaño aprendió aún más todavía lo que es la prioridad del diezmo y la ofrenda, y luego las ofrendas de sacrificio, no la misma cantidad, pero sí el mismo sacrificio. Y obviamente hemos podido ver los resultados. Los resultados, lo que se llevó a cabo en Fresno en el 98, nuevo techo, nuevas instalaciones, lo que fueron las nuevas unidades de aire acondicionado. En Oxnard, 2 campañas porque la necesidad estaba enorme y la primera campaña no fue suficiente. Y lo lindo de ello fue de que la iglesia abrazó la visión por segunda vez y sacrificó y dio. O sea, para nosotros como pastores, algo que yo aprendí, en primer lugar, la iglesia no es mía, es del Señor. Claro. Segundo lugar,
Cristo no me llamó a mí a morir. Él ya murió en la cruz y resucitó. Amén. Si yo muero, yo no resucito, yo me quedo con Él. Es más, ni voy a querer regresar, ¿verdad? Pero mientras estoy aquí es reconocer de que si este rebaño es del Señor, entonces confiar en Él y darle al pueblo de Dios la oportunidad para que el pueblo responda al Señor. Dios viene y Dios toca el corazón. Cuando Dios toca el corazón, el pueblo suelta, el pueblo da e invierte en lo que Dios está haciendo. Y lo hicimos en todas estas ocasiones y cada vez el pueblo ha respondido. ¿Qué me dice entonces eso? Es bíblico y es del Señor. No, y cuando ves que la gente, Pastor Álvarez, cuando la gente crece espiritualmente en su relación con Dios, en su fe con Dios, las finanzas van a crecer. Las finanzas no crecen primero sin la preparación. Amén. La gente llega a una convicción de que, es que si Dios me quiere a mí, me quiere con todo y todo. El problema es que muchas veces no sabemos cómo educar a la iglesia. Y yo soy de los que digo, lo que no se enseña no se reproduce. Si no lo enseñamos, y mayordomía es un tema que debe enseñarse a la iglesia. Sí. Que no enseñamos. Inclusive la Biblia habla más de mayordomía, del dinero, las posesiones, que de la vida, que aún del propio cielo. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo, que ese era el problema del hombre. Donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que yo me acuerdo de mi papá siendo pastor? Le digo, papá, ¿por qué no habla del diezmo? No, es que la gente es pobre, o la gente se va a ir de la iglesia. La gente, ¿cómo se van? Que no le hables. Amén. Y la gente está pobre porque no le enseñamos. Ahora, no quiere decir que si eres un buen mayordomo te vas a hacer rico, pero vas a vivir con la bendición de Dios. Pastor Ledesma, hay dos testimonios que vienen a mi mente, y esto acaba de suceder en los últimos 12 meses. Uno que apenas acaba de suceder hace 3 meses. El primero, hace como un mes, hice seguimiento a una de las hermanas de la iglesia. Fíjate, una de las hermanas de la iglesia que dejó de venir cuando el COVID comenzó, por causa de salud, es más, en medio del COVID su esposo falleció, prediqué el servicio fúnebre de su esposo. Esta hermana, cuando le llamé hace un mes, dice, pastor, dice, quería comentarle algo. Dice, usted sabe que comenzó la campaña de mayordomía para el techo de la iglesia. Le decía, hermana, dice, pues mire, yo no llené una tarjeta de compromiso, pero Dios puso en mi corazón. Es más, yo sentí en mi corazón comprometerme para dar $1,000 al mes por los siguientes 10 meses para la campaña de mayordomía. Y dice, pero después el Señor me habló y dice, no 10 meses, 12 meses. El año un año completo. Y en diciembre dio su último $1,000 para un total de $12,000 en el año 2022. Viuda. Para la gloria de Dios. Y sin llenar la tarjeta. ¿Por qué? Porque Dios tocó su corazón. Es bíblico. El segundo testimonio. Hay una nueva familia que nos acaba de llegar hace como a unos 6 meses. Llega y comienzan a ver alrededor las instalaciones y bueno, Dios los llamó para quedarse ahí con nosotros en Valley Life, en Selma. Y luego después de uno de los servicios, miré que le preguntó a alguien que le trajera una tarjeta de compromiso para la campaña de mayordomía. Yo miré a la distancia como unos 6 pies y miré lo que estaba pasando, pero no dije nada. No quería interrumpir lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, después nos invitó a su casa. Y Dios tocó su corazón. De repente recibió una herencia y dio un cheque de $30,000 para la gloria de Dios, para la campaña de mayordomía. Lo que quiero decir de que en la manera, Pastor Abel Ledesma, como Dios te ha usado, es bíblico, es del Señor. ¿Puedo decir algo más? Claro. Okay. Ya con la trayectoria pastoral, ministerial, algo que yo puedo decir acerca de Abel Ledesma. Abel Ledesma es un hombre de Dios. Es un hombre de integridad. Gracias. Es un hombre sincero. Y de lo poquito o de lo mucho que yo sé y conozco acerca de él, puedo decir que es una de las pocas personas genuinas y auténticas que aman a Jesús, aman la iglesia local y aman a los pastores. Y si algún pastor, y no me pagó para que dijera esto, pero si me quiere llevar de regreso allá a unos mariscos o algo, pues gloria al Señor. Mariscos, por favor. Lo que sí puedo decir es de que es en verdad, como hay un dicho americano que dice, what you see is what you get. Y es lo que recibe del pastor Abel Ledesma. Y lo digo para animar y motivar a pastores que quizás
tienen necesidades y quizás piensan, pero mi iglesia es pobre, mi iglesia es bajos ingresos, mi iglesia quizás no tiene esa capacidad o quizás, mira, lo que sí creemos es de que, en primer lugar, la iglesia es de Cristo. Cristo dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia es de Cristo y el Señor Jesucristo la va a cuidar y la va a proteger. Todo lo que el Señor nos pide a nosotros es tomar el paso de fe, proporcionar la oportunidad para el pueblo de Dios para involucrarse. El ejemplo para nosotros. La necesidad de nosotros es, las instalaciones que tenemos son instalaciones masivas, grandes. Es nomás para decirles, nomás para reparar el techo nos va a costar de 2.3 a 2.5 millones de dólares. ¿Ok? El ingeniero estructural nos dijo que estas instalaciones tienen como de 10 a 14 años de vida. Estamos hablando de algo, es una emergencia. Y es un don increíble. Es enorme, este es un gigante Goliat, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar con los brazos sentados allí y seguir con los cultos de alabanza y oración? No, tenemos que tomar la iniciativa para comenzar a hacer algo hoy. El futuro está en las manos del Señor. Es más, el presente y el futuro están en las manos del Señor. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Como Josué, el pueblo de Israel, levantan el arca, los levitas y comienzan a marchar hacia la orilla del banco del río Jordán. Pero Dios es el que se encargó de parar el río Jordán para que Israel cruzara. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Y el pueblo de Dios está respondiendo. ¿De dónde van a venir 2.3, 2.5 millones de dólares? Esa no es nuestra preocupación. Pero mira lo que el Señor ya está haciendo. Wow, Dios pone las piezas en esto de mayordomía. Es algo bonito para la iglesia, pero muchas iglesias se pierden y le roban la bendición a la gente a no enseñarlo correctamente. Exacto. Wow. Y el aspecto financiero, el aspecto de mayordomía es un área súper importante para que uno como pastores y líderes tomen en serio este tema y le crean a Dios, le crean a Dios que no es la obra de ellos, es la obra de Dios. Amén. Y Él es el que provee lo necesario, ¿verdad? Y lo último que queremos hablar, porque se pone emocionante todo, ¿verdad? Pero lo último que queremos hablar es acerca del crecimiento en el liderazgo y queremos hablar un poquito de qué estrategias o de qué forma invierte, por ejemplo, usted, Pastor Jesse, su tiempo en el liderazgo. ¿Cómo estudian ustedes como iglesia? ¿Qué es lo que usted hace en su iglesia? Y cómo adapta todo eso a los nuevos tiempos. Porque definitivamente el ministerio que usted empezó hace 30 años, hace más de 25 años, no es el mismo de hoy. No estamos hablando de la misma gente. Entonces, ¿cómo se va adaptando la iglesia a esto? Yo creo que nosotros los líderes tenemos que entender los tiempos que vivimos. Inclusive en la tarjeta que creamos para Relevante, entendidos en los tiempos, los hijos de Issachar. Porque la iglesia y la palabra no cambia en cuestión de los principios bíblicos. Pero la iglesia sí tiene que cambiar para alcanzar a la generación que está cambiando. Tenemos un bicho raro de generaciones, de adolescentes, que si yo me asustaba en mi tiempo, me da un ataque al corazón a lo que veo hoy en día. Pero ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, tengo que aprender a cómo hacer conexión con una generación que desconozco. Porque ya a mi edad, a mis 42 años, pues tengo más de ministerio que de vida. Pero ¿cuántos años tengo? Ya 63. Pues he tenido que abrir a una generación increíble. Porque o me adapto y llego la palabra de una manera relevante para ellos, o me hago a un lado. Pero tengo un llamado. Entonces mi responsabilidad es estudiar esa generación para poder llegar hacia ellos. Así que hemos visto cambios y como el liderazgo va enfrente, si yo no cambio, me van a atropellar. Es muy cierto. Es muy cierto. Y cuando hablamos acerca de... hay una palabra que conocemos, la palabra es iglesia crecimiento. Para que haya iglesia crecimiento tiene que haber pastor crecimiento. O sea, no combinan muy bien las palabras, pero sabemos que si vamos a cambiar con los tiempos, para que venga cambio, tiene que haber crecimiento. El crecimiento produce el cambio. Si quiero ver la iglesia crecer, yo necesito crecer. El dicho en americano sabemos que you are what you read. Tú eres lo que lees.
Pero también juntamente con ello es un líder, es un lector, es alguien que está leyendo. Creo que es importante en el aspecto de liderazgo de mantenerme siempre leyendo algo. Necesito tener un libro conmigo que estoy leyendo, que me está retando, me está desafiando. La otra cosa que también puedo decir concerniente el crecimiento en el área de liderazgo es de que en cada época estamos leyendo algo diferente. Lo que leí hace 10 años es porque en ese tiempo eso es precisamente lo que necesitaba. Y es ahí donde viene la sensibilidad espiritual al Señor. Tengo, como el pastor Ledesma, tiene una biblioteca allí porque por eso es el doctor Abel Ledesma, amén. Tantos libros. Pero el pastor Ledesma no va a leer cualquier libro que le dé la gana. Él está siendo sensible al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Señor quiere que agarre de ese? Por ejemplo, hace como 6 meses estaba orando al Señor. Tengo también mi biblioteca en mi oficina y necesito mi siguiente libro. Señor, ¿qué es el siguiente libro que necesito leer? Estoy mirando, repasando por ahí. Hay un libro en particular que Dios me tocó. Dice, agárralo. Lo agarré, me lo llevé conmigo a casa y en un par de semanas me lo devoré. Pero fue algo que me ayudó para ese momento. Y lo interesante es de que mientras nos mantenemos siempre leyendo algo, no solamente estamos nosotros como pastores creciendo, pero el producto de ello es lo que beneficia al pueblo, porque de repente en una prédica, en una enseñanza, en un seminario, en algún tiempo, el Espíritu Santo tiene una reserva de dónde sacar, traer al momento presente y va a ser un impacto eterno para esa persona que está allí. Sabemos que hay muchísimos pastores que no leen. Y lamentablemente algunos no leen porque es aburrido. Unos no leen porque dicen, se me va a olvidar todo lo que leí. Otros no leen porque nunca se acostumbraron a leer. Otros no leen porque no tienen la disciplina. Otros no leen porque dicen que no tienen el tiempo para leer. La verdad es de que de todas esas razones y respuestas que dan, no tienen base. O sea, nosotros como líderes espirituales no tenemos la opción de no leer. No podemos no leer. Tenemos en primer lugar devorar la palabra de Dios y en segundo lugar estar leyendo algo. Y yo no me acuerdo lo que comí hace un mes atrás. Lo que comí hace 10 años atrás. Es más, ni me acuerdo qué comía. No, ayer sí me acuerdo porque el pastor me llevó unos mariscos tremendos. Pero, ¿dónde está toda esa comida? Ya se me olvidó que comí, pero estoy vivo hoy. Porque la comida, el alimento diario me ayuda a sobrevivir. En lo espiritual, en la lectura regular, eso no solamente me beneficia a mí en primer lugar, pero a aquellos que me van a escuchar. Yo creo que el crecimiento dentro del líder debe ser intencional. Porque muchas veces esperamos que nos llueva, que Dios nos dé, que Dios nos hable, a ver qué Dios me dice. Dios, si yo te voy a decir lo que le metas al cerebro, lo voy a poner, o sea, Dios no va a hacer todo el trabajo por ti. Dios quiere que también nosotros nos preocupemos en nuestro crecimiento. Y hay muchas maneras. Tú hablabas de una de las maneras, los libros. Y los libros hoy en día pueden ser audios, pueden ser leídos, porque mucha gente, es que yo no leo, no me gusta. Bueno, escúchalos. Hay muchas, aún la Biblia está en audio. Hay muchas maneras y lo cargas a una distancia de tu celular si es que tú quisieras hacerlo. Hay conferencias, tú mismo estás aquí en San Diego en una conferencia. Exacto. Donde estás alimentándote, donde estás intencionalmente apartando un tiempo para ¿qué? Para mejorar, para llevar a cabo tu labor y regresar a casa o a tu iglesia y decir, aprendí algo, el Señor me enseñó algo nuevo. Tú lo decías hace poquito, estoy aprendiendo algo nuevo de lo que no sabía, de cómo estos teólogos están descifrando la Biblia, porque cada etapa de tu vida y la mía en el crecimiento aprendemos, aunque sea del mismo versículo, pero otra aplicación, otra revelación. Amén. Pero nosotros no podemos enseñarle a la gente ni aportarle a la gente algo que no tengamos. Y tenemos que ir creciendo como líder. Yo he hecho de mi vida un crecimiento constante. Inclusive veo a veces mis sermones de hace 20 a 40 años atrás, digo, voy a pedirle perdón a la gente porque la regué aquí. Pues sí, ese era en el tiempo de ese momento, pero uno, el que ya has aprendido y has mejorado, pues ya sabes cómo tratar un poquito más. Pero yo siempre animo a que los líderes, conferencias, no busques cualquier conferencia tampoco. No busques cualquier libro, tú lo acabas de decir. No te juntes con cualquier persona porque no todos te van a edificar o van a contribuir a tu crecimiento. Así que uno tiene que aprender el principio que siempre he manejado en mi vida. Escoge tus batallas para que puedas pelearlas bien y que valgan la pena. Wow. Amén. Y también las nuevas generaciones
no nomás es TikTok. No lees en Reels, no aprendes de los Reels o TikTok, ¿no? Como ahora la nueva generación es tan diferente, pero al mismo tiempo yo creo que como liderazgo, hablando de esa área, busca algo tan transparente y tan que no sea algo fingido en el liderazgo. Y yo creo que nos enfrentamos en este tiempo a esa generación que quiere la integridad y la claridad de las personas que están al frente. Y eso es algo que a mí me gusta, aunque tiene sus... podemos hablar mucho de estas nuevas generaciones que están viniendo, que son raras, como dice el pastor, son como que ¿qué es lo que está de moda? Se nos puede hacer raro en cierta forma, pero yo creo que si sabemos nosotros adaptarnos a ese tiempo, que los que vienen detrás de nosotros, los que vienen detrás, vamos a poder tener un liderazgo más efectivo. Hay algo que quiero comentar allí. Tengo un libro en mi biblioteca que se titula 12 Ways Your Cell Phone is Changing You. Hay 12 maneras en cómo tu teléfono te está cambiando a ti. En ese libro, es un par de autores, ni me acuerdo los nombres ahorita, pero esos autores dicen lo siguiente. La persona típica con su celular va a levantar su celular un promedio, ahí les va, de 85,000 veces al año. ¿Ok? Si esa es una realidad, y esos son expertos, entonces mi desafío, especialmente para la generación que viene detrás de nosotros, sean sabios y sean intencionales, como el pastor de la iglesia local. Si voy a levantar mi celular tantas veces en un año, entonces, ¿en qué me estoy involucrando? Porque este celular está cambiando mi vida en 12 diferentes maneras. Entonces tengo que ser, como decía el pastor, ser intencional. ¿Cuáles redes sociales voy a elegir? Y ser intencional, y permitir de lo que a la generación que viene detrás de nosotros, la generación joven, tome en consideración qué es lo que Dios me está hablando en ese momento en mi trayectoria, cuál es la lucha, cuál es el reto, cuál es el desafío que estoy enfrentando, o qué es lo que necesito aprender, qué es lo que va a beneficiar en mi etapa. Estoy en mis teens, en mis 20s, en mis 20s o 30s. Entonces, buscar esos recursos que están allí. ¿Por qué? Porque voy a levantar este celular 85,000 veces, lo mínimo. Es lo mínimo. Entonces, asegurarme de que si este celular va a cambiar mi vida, yo quiero que me cambie no a la imagen del mundo, sino a la imagen de Cristo. Wow. Y de esa manera maximizarlo. No vamos a decir que un celular es malo, como el dinero no es malo. Es el amor al dinero y es el amor al teléfono. Entonces, quiero asegurarme de que mi amor es al Señor Jesucristo y no verlo como una herramienta que no me va a beneficiar, sino que como un recurso que puede ser usado por el Espíritu Santo para cambiar mi vida para la gloria de Dios. Algo interesante que hablábamos ayer de esta generación, Hannah, si te acuerdas en el staff, de la nueva generación está usando una pregunta: ¿qué hay para mí? Ya no me suple la necesidad. O sea, están pensando nomás en ellos. Entonces ahí trajimos una plática ayer y le dijimos, ok, ¿y por qué no les enseñamos qué tienes que ofrecer? Si ya recibiste algo y llegaste a una etapa de tu vida que ya no hay nada para mí, mejor ya no voy a ir a ese ministerio de jóvenes. Ok, bueno, no vengas a recibir ahora, porque no vienes a contribuir, a dar, a hacer valer tu vida. Así como se te dio algo, ahí viene una generación detrás de ti que también quiere recibir. Amen. Entonces hay que enseñar a esta generación a aportar, no más que sean recipientes de lo que podamos darles, sino también aportadores. Amen. Así que diariamente, saca la cuenta con calculadora, 232 veces al día mínimo, vamos a abrir nuestro teléfono. Pero que sea el liderazgo enfocado. Pero ¿en qué lo vas a abrir? ¿En qué? En Candy Crush.
Jueguito. No. Pues muchas gracias. Gracias. Qué gran privilegio de estar en esta plática con el doctor Abel Ledesma y el pastor Jesse Álvarez. Ojalá no sea la última vez que podamos platicar. Yo creo que va a ser de mucha bendición para todos. Así que les doy muchas gracias y gracias a aquellos que están conectados. Síganos en todas las redes y plataformas y nos vemos en el próximo episodio de Liderazgo Enfocado Podcast. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Suscríbete y comparte a Liderazgo Enfocado Podcast. Y de igual manera, te animamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y por último, visita liderazgoenfocado.com para obtener más información sobre el Dr. Abel Ledesma. Gracias por escuchar el podcast de Liderazgo Enfocado, equipando al liderazgo del mañana, hoy.